recibir su palabra. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor, que es el que nos ayuda, Señor, que es el que nos anima, Señor, que es el que nos dirige, Señor, para buscar hacer, Señor, continuamente lo que es agradable a ti. Padre, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu nos ayude, Señor, y nos ilumine el día de hoy para entender tu palabra, Señor, para entender, Señor, este párrafo que ahora vamos a estudiar con el propósito de seguir arraigándonos y cimentándonos en tu doctrina, Señor, en tu verdad, Señor. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, fortaléceme en el cansancio, Señor, a fin de que pueda hacer las cosas de la manera que sea también agradable a ti, Señor. Padre, queremos poner esto en tus manos porque sabemos que somos limitados e insuficientes, Señor. Padre, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen su confesión resumida de fe, vamos a leer el párrafo 6. Dice así, si no lo traes: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Este es el párrafo que ahora nos corresponde estudiar, y vamos a iniciar con este punto 6 que habla de la suficiencia de las Escrituras. Y primero vamos a ver qué no significa la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué es lo que no significa esta doctrina? La doctrina de la suficiencia de las Escrituras no quiere decir que la Biblia sea todo suficiente para todo aquello que nosotros nos podamos imaginar. Por ejemplo, la Biblia no es suficiente como un libro de texto de matemáticas, de biología o de cualquier otro conocimiento, o como quizás un manual para emergencias de un avión. Ahora, la pregunta sería entonces, si no es suficiente para todo lo que se nos ocurra, entonces, ¿para qué son suficientes las Escrituras? La contestación lo da el primer renglón del párrafo, que dice, el párrafo 6, todas las cosas necesarias para su propia gloria, para la salvación del hombre, para la fe y la vida. Entonces, podríamos resumirlo de la siguiente manera. En la Biblia tenemos las palabras de Dios, que son suficientes para mostrarnos el camino de la salvación, pero también para enseñarnos todo lo que debemos saber y todo lo que debemos creer. Y esto, por consecuencia, hace que eliminemos cualquier excusa que tengamos para obedecer. Nadie puede decir que Dios no nos ha revelado lo suficiente como para que seamos salvos, o para vivir una vida que sea agradable delante de Dios. En las Escrituras tenemos las palabras divinas que son suficientes para toda nuestra vida. Esto tiene una implicación que creo que es muy importante. Aunque la Biblia no es un libro de texto como de biología, como de matemáticas o como de cualquier otra ciencia, sí tiene algo que decirnos con respecto al conocimiento, porque la Biblia nos da las bases, la Biblia nos da los límites éticos y religiosos para toda la vida. Ahora sí, incluyendo la ciencia, incluyendo el arte, incluyendo la biología, entre otras cosas. Podemos obtener muy buena información con respecto a la segunda carta que Pablo le da a Timoteo en el capítulo 3 al 15, con respecto a la doctrina de la suficiencia
suficiencia de las Escrituras. Podemos aprender al menos tres cosas. Número uno, si estás en el versículo 15 de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escritura entonces contiene toda la sabiduría que es necesaria para la salvación. Primer punto. Ahora, en el versículo 16, después de que dice toda la Escritura es inspirada por Dios, haciendo un énfasis ahora donde dice y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. La palabra útil quiere decir provechoso o beneficioso, y cuando Pablo dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, lo que está diciendo, lo que le quiere decir a Timoteo, es que la Escritura es el manual suficiente para su ministerio pastoral. Así él va a poder atender de una manera correcta y suficiente las diferentes situaciones, necesidades y a las personas dentro de una congregación. Tercer aspecto, versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, no son poco o algo útiles las Escrituras, sino son plenamente suficientes para todas las necesidades del hombre de Dios. De hecho, si la Escritura, como lo hemos comentado en el punto anterior, es suficiente para un pastor para que pueda ministrar dentro de una congregación, por ende, es suficiente para cualquier cristiano común. No hay ninguna buena obra que Dios quiera que hagamos fuera de su palabra, pues a través de ella podemos hacer todas las cosas que Él nos demanda para comprobar lo que es agradable a Él. Otros de los pasajes que podemos citar que hablan acerca de la suficiencia de las Escrituras, por ejemplo, es Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Cito, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Otro de los versículos que también pueden fortalecer esta doctrina la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20, dice, y luego nos vamos al 27, Hechos 20, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, nos vamos al versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Tenemos algunos otros pasajes, pero creo que con estos dos sería suficiente. Por ejemplo, Salmo 19, versículo 7, el mismo Salmo 119, versículos 6, 9, 104 y 128. Son algunos de los pasajes que confirman la suficiencia de las Escrituras. Ahora, en términos prácticos, la suficiencia de la Biblia nos da la confianza de que podamos hallar lo que Dios quiere que pensemos y que hagamos en las diferentes situaciones de nuestra vida. Asimismo, nos enseña que en la Biblia podemos encontrar también respuestas a diferentes cuestiones doctrinales que Dios ha considerado que es necesario que le revele al hombre. Todo aquello que Dios no ha dejado en su palabra, tampoco se nos exige que nosotros debemos de creerlo u obedecerlo. El siguiente renglón del párrafo 6 dice, ¿está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras? ¿Qué se refiere? Esto quiere decir que el contenido suficiente de la Escritura no solo incluye enseñanza explícita, sino que también todo lo que lógicamente se puede deducir de ella. Para poder entender esto,
Podemos citar las palabras de la Confesión de Westminster con respecto a este mismo párrafo. Dice: lo que se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Por lo tanto, el contenido de la Escritura también va a incluir todas las implicaciones lógicas de la Escritura y van a ser consideradas con la misma autoridad de cualquier enseñanza explícita. El siguiente renglón dice: las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. No necesitamos ya más palabras divinas, además de las que ya han sido escritas por Dios, reveladas en su palabra, por lo que nunca debemos poner las palabras de algún hombre a la altura de las palabras que están en la Escritura, porque eso sería añadirle a la palabra de Dios. Ahora, esta frase tiene un sentido interesante por el cual fue aclarado, y es el siguiente. En la confesión se estaban arrastrando algunas falsas, o tiene la intención esta frase, de contrarrestar algunas falsas enseñanzas, particularmente de dos grupos. El primero era de los anabaptistas, que decían que ellos tenían revelaciones por parte del Espíritu, y por otro lado los católicos romanos, que ellos defendían que su tradición era una revelación de Dios al nivel mismo de su palabra. Y el objetivo de esta fracción era también contrarrestar estas falsas enseñanzas. El siguiente renglón dice: sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Decíamos que aunque la Biblia es la fuente suficiente de la palabra de Dios, necesitamos más que las palabras divinas para ser salvos y vivir vidas santas, vivir vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios. Es necesario el Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento y podamos entender su palabra. No porque la Biblia no sea clara o esté incompleta, sino porque sabemos que el hombre en su estado natural es incapaz de discernir todo lo que es del Espíritu de Dios, como dice 1 Corintios 2, versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto nos lleva a la siguiente conclusión: que aunque una persona pueda leer muchísima Biblia, conocerla desde el principio hasta el final, finalmente puede no ser salvo. Necesita ser regenerado, necesita tener el Espíritu de Dios para que le alumbre en su entendimiento. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son inseparables, siempre deben de estar. Siguiente renglón del párrafo 6 dice: y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. La suficiencia de la Escritura no niega el uso de la revelación natural, no niega el uso de la razón humana o del sentido común en todas nuestras decisiones, inclusive en aquellas que tienen que ver con nuestra adoración y con el gobierno de la Iglesia. Aunque los principios de las Escrituras, como lo hemos dicho, son suficientes para toda acción humana, no nos hablan específicamente de cada detalle con respecto a la vida cristiana o con respecto a la vida de la Iglesia. Por eso es necesario utilizar la prudencia cristiana. Vamos a ver en qué consiste esto. Un ejemplo para poder entenderlo sería: la Biblia, por ejemplo, no menciona el aborto. Sin embargo, la revelación natural nos dice que el aborto es la muerte de una vida.
Y el principio general nos dice, no matarás. Por lo cual nosotros vamos a deducir que el aborto es pecado, al transgredir uno de los mandamientos de Dios. Esto nos enseña entonces que en todas las situaciones siempre va a haber un principio bíblico relevante que podamos aplicar. Lo que debemos hacer nosotros nuevamente, estar comprobando lo que es agradable a Dios, debemos estar qué principio es el que aplica en un momento dado, cuál es el que debe de aplicar correctamente ante tal o cual circunstancia. A esto es a lo que se conoce como prudencia cristiana. Otro de los ejemplos que podemos mencionar, hablábamos acerca de la adoración y del gobierno de la iglesia. Con respecto a esto, la Biblia, por ejemplo, no nos dice a qué hora debemos congregarnos o en qué lugar debemos congregarnos. Pero eso pertenece a las circunstancias que se deja a nuestra prudencia. Siempre y cuando, como dice la Escritura, se haga todo decentemente y en orden. Cuando se toque el tema del principio regulador, vamos a poder ver ya un poco más profundo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la adoración o con el día de adoración al Señor. Finalmente debemos de recordar que credos, confesiones, catecismos, todos están absolutamente subordinados a la palabra de Dios. Así también como las enseñanzas de los pastores, de los maestros, deben ser examinadas a la luz de la Biblia. Sus documentos solo deben de ser abrazados y han sido probados y se conforman a la enseñanza de la palabra de Dios. Vemos entonces que la Escritura es suficiente porque la obra de Cristo es suficiente. No hay nada más para ser hecho, no hay nada más para ser conocido para nuestra salvación y para nuestro andar como cristianos. Lo único que sí debemos hacer es ver y conocer sobre Cristo, lo que dice el libro inspirado por el Espíritu Santo, la obra redentora del Hijo que ya se halla prefigurada desde el Antiguo Testamento, que ha sido registrada en los Evangelios y que ha sido revelada por el Espíritu Santo a los apóstoles y en general al resto del Nuevo Testamento. Por último, la suficiencia de la Escritura es una doctrina ética, elimina cualquier excusa, como lo hemos dicho, para desobedecer. Nadie puede decir que Dios no ha revelado lo que es suficiente para nuestra salvación, ni tampoco lo que debemos de saber para hacer lo que es agradable delante de Dios. Así que no debemos de buscar nuevas palabras, nuevas experiencias o revelaciones para conocerle, para acercarnos a Él o para enfrentar alguna circunstancia de la vida. El hermano Aarón habló algo al respecto el domingo pasado. Por otro lado, también debemos de guardarnos de estar inventando pecados. Por ejemplo, cuadra con lo que dijo el hermano Aarón, el tomar Coca-Cola o el tomar café, por ejemplo, o cualquier otra cosa. El problema no es el uso, el problema es el abuso. Pablo ya le dijo a los corintios, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ello. Y esa es la parte que debemos de ser nosotros sumamente cuidadosos. En la Biblia entonces tenemos el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones, para agradar a Dios y glorificarle. Pero recordemos que siempre vamos a necesitar la gracia del Espíritu Santo para poder entender y obedecer a su palabra. Con respecto al párrafo 6 es todo.